En la sesión del día de hoy vamos a trabajar con las neuronas y la plasticidad neuronal. La primera parte que corresponde a neuronas, tenemos que mencionar que una neurona es la unidad funcional y estructural del sistema nervioso. Se piensa que en el encéfalo poseemos aproximadamente 100.000 millones de neuronas, de las cuales una tercera parte se encuentra en la corteza cerebral, la cual está dirigida al lenguaje, la memoria y la cognición. La estructura de una neurona es aproximadamente de esta manera. Tenemos principalmente el cuerpo o soma y el axón. El cuerpo o soma va a estar dividido en prolongaciones conocidas con el nombre de dendritas. Esto no es otra cosa que proyecciones citoplásmicas envueltas por la membrana de la célula. El axón va a estar unido al cuerpo o soma mediante el cono axónico. El axón también se le conoce con el nombre de cilindro o eje. La membrana que va a recubrir el axolema también se le conoce como axolema, o bien la parte interna también del axón va a estar conocida o es conocida con el nombre de axoplasma. El axón va a estar cubierto por una sustancia mielínica sobre la membrana que va a facilitar y eficientar la transmisión de la información mediante descargas eléctricas que van a ocurrir entre el cuerpo o soma y las prolongaciones que están en la parte posterior del axón. Estas prolongaciones son de diámetro más pequeño que el axón y terminan en unos pequeños botones conocidos como botones sinápticos. Ellos son los que específicamente van a permitir la unión entre una neurona y otras neuronas, haciendo grandes ramificaciones que forman toda esta maraña de información de transmisión eléctrica. Bien, las neuronas, nosotros sabemos que el tamaño que ellas poseen son aproximadamente entre 5 y 135 micrómetros. Aproximadamente este es el tamaño que tienen una neurona, desde 5 hasta 135 micrómetros. También por su forma vamos a dividirlas en poliédrica, alargadas, esféricas, estrelladas y piramidales. Es importante mencionar que por su estructura a las neuronas, por su estructura o forma. Sin embargo, existen infinidad de diferentes formas porque ninguna de ellas tiene una forma definida. En cuanto a el cómo van a dividirse o se les va a especificar de acuerdo a otras características, es lo que a continuación veremos. Los tipos de neuronas, por su longitud y ramificaciones, las vamos a distinguir como monopolares, que son las más típicas. Tienen solamente un cuerpo somático y un axón. Luego tenemos a las pseudomonopolares, un axón, pero este axón luego se ramifica en dos. Por eso se les conoce con el nombre de pseudomonopolares. Luego tenemos las bipolares, que como su nombre lo indican, tienen un cuerpo somático y un axón en un lado y un axón en el otro lado. Luego tenemos las multipolares, que es un cuerpo somático con diferentes ramificaciones o axones en diferentes sentidos. Las monopolares las encontramos principalmente en el cerebelo,
Las pseudomonopolares las encontramos en los nervios espinales, son neuronas sensitivas. Luego tenemos las bipolares, que las vamos a encontrar en el olfato, la vista, el gusto y la audición. Las multipolares las vamos a encontrar en el encéfalo y la médula espinal principalmente. Esto es las neuronas por su longitud y ramificaciones. Luego vamos a tener a las neuronas, pero ahora las definimos por su función. Por su función vamos a encontrar 3 tipos de neuronas, que son las sensoriales o aferentes. Este tipo de neuronas las vamos a encontrar conectando estímulos del exterior y del interior del cuerpo con el sistema nervioso central. Luego tenemos las neuronas, que son las que vamos a conocer con el nombre de motoras eferentes. Este tipo de neuronas las vamos a encontrar haciendo contacto entre el sistema nervioso central, llevan información del sistema nervioso central hasta los músculos y las glándulas. A los músculos obviamente les mandan la información si deben estar relajados o si deben de realizar algún tipo de contracción. En el caso de las glándulas, pues les van a decir si producen o no producen secreciones. Y luego tenemos el tipo de neuronas que se les conoce con el nombre de interneuronas. Este tipo de neuronas va a conectar a las sensoriales o aferentes con las motoras o eferentes. Estas las vamos a encontrar dentro del sistema nervioso central y la función principal es la de conexión entre las aferentes y las eferentes. Este son el tipo de neuronas por su función. Y luego tenemos el tipo de neuronas de acuerdo al tipo de neurotransmisores que produzcan. Es muy importante saber, hace un momentito mencionamos que una neurona va a hacer su conexión entre el cuerpo o soma de la neurona y un axón, y este axón con los botones sinápticos va a realizar la unión con otros cuerpos somáticos de otras neuronas. Justo aquí es donde se va a dar la sinapsis, que no es otra cosa que la región en la que se une una neurona con otra mediante los neurotransmisores. Y este es donde ocurre la magia del sistema neuronal y todas las funciones que nuestro cuerpo desempeña. En fin, el tipo de neurotransmisores va a definir también al tipo de neuronas. Tenemos, por ejemplo, las colinérgicas, que estas son las encargadas de producir acetilcolina. Luego tenemos las noradrenérgicas, así se llaman, noradrenérgicas. Estas son las encargadas de producir la norepinefrina, o también conocida como la adrenalina. Esta, bueno, vamos a platicar de ella un poquitito más adelante. Luego tenemos, después de las noradrérgicas, tenemos las dopaminérgicas. Obviamente, estas producen o sintetizan la dopamina. Luego tenemos las serotonérgicas. Estas sintetizan serotonina. Y luego tenemos, por último, las GABAérgicas. Estas producen una sustancia muy conocida como GABA, que no es otra cosa que acetil gamma aminobutírico. Estas son las 3 formas en las que podemos nombrar a las neuronas de acuerdo al tipo de neurotransmisores que producen por su función
y por la longitud y ramificaciones. Pero hasta aquí nosotros hemos hablado sobre las neuronas, cuáles son sus partes, cómo se van a definir de acuerdo a diferentes opciones, pero ahora vamos a hablar de ellas en cuanto a la plasticidad que generan en nuestro sistema neurológico. La plasticidad de las neuronas va a proporcionar a nuestro cuerpo la facilidad de adaptación a diferentes situaciones y circunstancias del medio ambiente que nos rodea. Vamos a manejar para la explicación clara de la plasticidad de las neuronas 3 puntos. El primer punto. En el primer punto vamos a trabajar de acuerdo a los neurotransmisores. Hace un momentito ya dijimos cuáles son los neurotransmisores que se van a producir, pero vamos a hablar de neurotransmisores, vamos a llamarles positivos o buenos, y los neurotransmisores negativos o menos buenos. En el caso de los neurotransmisores buenos, hablamos los neurotransmisores que producen la dopamina. ¿Por qué son importantes hablar? ¿Por qué es importante hablar de neurotransmisores? Porque estos neurotransmisores se van a encontrar en el área que nosotros dijimos que ocurre la sinapsis. De acuerdo al neurotransmisor que se presente en el momento de la sinapsis, es como nos vamos a sentir. Cuando encontramos la dopamina, nosotros vamos a hablar de que son los circuitos de recompensa, nos hacen sentir bien, en una situación agradable. Estas sinapsis que ocurren son situaciones que ocurren por fracciones de segundo, son sustancias que se presentan en fracciones de segundo muy pequeñitas. La dopamina nos hace sentir son circuitos de recompensa, nos hacen sentir agradables, positivos, con buen humor, etc. Pero también tenemos la oxitocina dentro de los buenos neurotransmisores positivos. Este nos favorece el mantenimiento de las relaciones sociales, nuestra relación con las demás personas. Luego tenemos el GABA, el neurotransmisor GABA, que hace rato decíamos, no es otra cosa nada más que el ácido gamma aminobutírico. Este es un inhibidor de la actividad neuronal. Él nos hace sentir tranquilos, relajados, sin ningún problema que nos altere. Estos son los neurotransmisores que conocemos como positivos. Luego tenemos los otros que no son precisamente malos, pero no son tan buenos. En estos vamos a encontrar neurotransmisores como el cortisol. El cortisol tiene la facultad de hacernos sentir nerviosos, excitados, con sensaciones de desagrado. Tenemos también otros neurotransmisores que no son tan agradables, como la epinefrina. La epinefrina, también conocida como adrenalina, no es que sean precisamente el malo, simplemente nos ayuda a activarnos, a ponernos en alerta. Inclusive se utiliza mucho en la medicina. Cuando ocurre un paro cardíaco se aplica epinefrina para provocar que el corazón entre en estado de excitación y vuelva a latir. Es de un gran uso médico. Luego, esta es el primer punto importante que nos favorece la plasticidad de nuestro sistema neurológico. Luego tenemos el segundo punto. El segundo punto nos habla de las conexiones neuronales, es decir, la sinapsis, específicamente lo que ocurre con la sinapsis entre dendritas y axones. Una neurona no tiene que estar unida específicamente solo a una neurona. Una neurona puede estar unida a miles de neuronas al mismo tiempo. Esto se favorece cuando nosotros realizamos una actividad o alguna habilidad nueva que aprendamos.
si aprendemos una habilidad nueva o alguna actividad nueva, conexiones neuronales se dan en el momento de aprender esta habilidad. Si esta habilidad se practica de manera subsecuente, si se sigue practicando, se sigue realizando, estas conexiones neuronales ya no van a ser de un momento, se van a establecer como algo permanente. Esto es favorecedor porque nos ayuda a tener conexiones neuronales que nos faciliten las diferentes actividades que nosotros realizamos en la vida diaria. Luego tenemos la parte más importante, que es la neurogénesis. Este es un punto muy importante porque por muchísimos años se pensó que las neuronas no se regeneran. Últimos estudios que se han llevado a cabo nos dicen que la generación de neuronas nuevas es posible. Esto va a ocurrir en el bulbo olfatorio y también ocurre en el hipocampo cerebral. En el bulbo olfatorio obviamente ocurre esta regeneración de neuronas por la percepción de olores. En el caso del hipocampo, aquí vamos a tener lo relacionado a la ubicación en el espacio y la afianzación de la memoria. Últimos estudios hacen pensar que el trabajo memorístico puede ayudar a la formación de neuronas en esta zona del cerebro. Las neuronas y la plasticidad son puntos de estudio importantes para el entendimiento del funcionamiento cerebral. Y hasta aquí cerramos nuestro tema del día de hoy.